Llegó el momento de hablar de inteligencia artificial, porque como decíamos, el futuro ya llegó, ya está acá. Un tema que al punto de hoy resulta casi paradigmático, porque ¿qué vendrá de aquí en más? Es algo que realmente se está desarrollando y mucho en estos últimos tiempos, pero estamos con un especialista. Así es, Gustavo Pelicore está con nosotros, él es desarrollador, consultor en tecnología, es ingeniero civil. Gustavo, bienvenido a Telefe Noticias. Bueno, un gusto. Buenas noches. Gracias por recibirme. Bueno, y en principio la intención es, vamos a hacerte un par de preguntas. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo la podemos definir, explicar? La inteligencia artificial es darle inteligencia a un instrumento artificial, en este caso una computadora, para que realice tareas parecidas a lo que hace un humano. Esto puede ser realizar acciones, pensar, se le puede enseñar a esta computadora y se le puede hacer que tome decisiones, pero con ciertos límites. Por ejemplo, no puede tener autoconciencia. Hoy en día la inteligencia artificial no tiene autoconciencia. Menos mal, ¿no? Pero vamos, en eso vamos. Bueno, ahí es donde se apunta. Pero lo que sí, hoy en día, lo que se le suele llamar inteligencia artificial no es tan artificial, sino que es la parte de aprendizaje. Las computadoras han aprendido, o sea, le hemos enseñado y han aprendido muchas tareas que suelen ser las tareas repetitivas que nosotros solemos hacer, y eso es lo que un poco se le suele llamar inteligencia artificial o machine learning, también se escucha mucho hoy en día, que es esa parte, es el aprendizaje automático, que una máquina aprenda automáticamente una tarea que nosotros le explicamos. Gustavo, ¿y cómo surgió la inteligencia artificial y en qué año surgió? ¿Desde hace cuánto estamos conviviendo con ella? Bien, a ver, la inteligencia artificial en sí, más o menos en el año 50 se la teorizó, pero en el año 70 realmente fue un hito, que fue un psicólogo el que era un neurocientífico fue el que la desarrolló, que fue Rosenblatt, que fue el que hizo el primer modelo. De ahí en adelante se fueron haciendo avances, pero muy lentos, porque la tecnología en esa época, desde los 70 hasta los 90, estaba muy limitada. Entonces, hoy en día, sí, con una tecnología distinta y sobre todo, lo más importante es, desde el 95 en adelante, Internet permitió digitalizar mucha información. Eso es esencial para lo que hoy en día es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque indexamos y generamos muchísimos datos para que podamos luego dárselos a una computadora para que pueda aprender o pueda interpretar los datos que le estamos dando. Gustavo, ya nos definiste más o menos quién fue el padre de la inteligencia artificial, pero la intención ahora es conocer de qué manera incide, cómo se involucra en nuestra vida cotidiana. Bueno, un ejemplo claro y que me gusta darlo es, por ejemplo, la mayoría, tanto la audiencia como ustedes, deben tener Google Fotos. En Google Fotos te vas a la parte de, si lo pueden probar, te vas a la parte de la lupa, apretás buscar y si ¿Lo puedo pones... hacer mientras lo sí, escribís? no hay problema. Dale, sí. Si vos le pones buscar y le pones, por ejemplo, buscar personas, te va a filtrar todas las fotos que tengan personas. Ahora, si vos, por ejemplo, le pones perros, te va a filtrar todas las fotos que tengan perros. Ah, no sabía, es un gran dato cuando buscas una foto. Exacto. Sirve Mirá. mucho, sobre todo que los celulares Yo viven le voy a llenos de poner fotos. gatos porque tengo gatos, Bueno. no perros. Pero es cierto. Ay, te Bueno, todos los gatos. un poco ese es el juego de esto. La inteligencia artificial, o lo que hoy llamamos inteligencia artificial, son un programa de computadoras que se le dio muchísimos datos y mediante repetición el programa aprendió o interpretó el patrón, por ejemplo, de una cara, de un perro, de una persona, y en base a eso te puede llegar a hacer ese filtrado que vos necesitas. Entonces, vos fíjate, en verdad, eso que pasa desapercibido, vos ya estás usando inteligencia artificial hoy en día. Claro. O sea, no nos queda muy alejado. Y tu teléfono tiene 10 aplicaciones más que usan cosas parecidas, por ejemplo. Entonces, la verdad no está alejado y tampoco no es que no está al alcance, está en todos lados, básicamente. Gustavo, bueno, nos hablabas de lo cotidiano, Sí. podemos decir lo ordinario, que es lo común que usamos todos. Ahora, yendo a lo extraordinario, que tiene más que ver con lo profesional. Hoy, ¿dónde se aplica? ¿Qué instituciones, qué países, inclusive, están aplicando la inteligencia artificial, pero ya en forma más de trabajo, ¿no? Bien. A ver, en forma de trabajo, pensá que la inteligencia artificial, acá nosotros la empezamos a ver hace poco, pero, por ejemplo, en países como Estados Unidos o en Europa se viene usando hace bastante en lo que son, en donde más se ve es en las aplicaciones de ofimática, las aplicaciones tipo Excel, Word, que al principio nosotros las usamos muy rudimentariamente y sin embargo, hoy en día y hace un tiempo ya se vienen automatizando y cada vez más para facilitarle el trabajo a las personas. Entonces,
vos pensás que, vos decís, bueno, ¿hasta qué punto automatizamos? Hoy en día, por ejemplo, si vos tenés que redactar un mail, te puede decir con qué tono tenés que responder el mail, por ejemplo. Entonces, vos fíjate que estamos llegando a un punto de alto, de cómo intervienen nosotros y sobre todo cómo nos comunicamos con los demás o de qué manera... Sí, interpreta y resuelve situaciones. Exactamente. Ya hay un análisis hasta casi diríamos pseudo-emocional de la situación, sí, ¿no? Sí, es más, tengo un ejemplo que después se los muestro donde le dieron muchas caras de gente enojada, contenta y realmente es muy simple ver el disgusto, el enojo, la ira con simplemente analizar una cara. Entonces, sí, la verdad que hoy en día la inteligencia artificial está llegando a un punto de, primero, alto y segundo, de un desarrollo que ya se volvió interesante porque medio que nos interpela a todos. ¿Lo tenés ahí a mano eso? Porque lo podemos ver ahora, ya que Bien. Después seguimos con más preguntas, más consultas. Bueno, les muestro esto que les estuve comentando recién. Por ejemplo, todos los ejemplos que les voy a dar los pueden encontrar en internet. Los buscan como, esto es un detector de expresiones faciales. Por ejemplo, me está enfocando a mí y yo ahí estoy neutral. Si me río, te va a poner que está feliz. Si me pongo enojado, te va a detectar que me enojo. Bueno, esto fue por un poco el mecanismo de entrenamiento de esto. Es primero, se le dieron muchas caras. El programa aprendió a detectar caras. Pero además fueron un paso más allá y dijeron, bueno, además de detectar la cara, ¿por qué no le damos caras de enojado? Entonces, ahora aprendió a detectar caras de enojados. Después, caras felices. Bueno, y esto llega a un punto en donde hoy en día, por ejemplo, con esto vos podés, te pongo un ejemplo, ¿no? Hay una aplicación de Zoom que vos tenés una teleconferencia con alguien y podés saber si la persona está enojada. ¿Qué humor tiene? Claro, exactamente. Y eso puede cambiar inclusive el rumbo de la reunión, ¿no? Ni hablar, justamente. El tono de la, claro, el tono del mail. Exactamente. Sí. ¿De qué forma podemos nosotros acercarnos al desarrollo de este tipo de tecnologías? A ver, el desarrollo de todos los programas, lo bueno es que están al alcance. La verdad que si tenés una computadora y te gusta meterte un poco, la verdad que te descargas 2 o 3 lenguajes. El lenguaje, voy a ser un poco más técnico, pero bueno, es un detalle. El lenguaje de programación se llama Python. Python es de uso libre y vos te lo bajas en una computadora y lo podés usar directamente. Después tenés este tipo de cosas que ya son aplicaciones para un usuario final o alguien que no le interesa directamente desarrollar. Ya está la aplicación hecha, pero todo lo que es desarrollo está al alcance de las manos. La verdad que hay muchísimos tutoriales para poder encontrar cosas por el estilo para hacer y la verdad que son cosas muy útiles, o sea, se pueden hacer cosas bastante interesantes hoy en día con esto. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con detección facial, ni hablar que está súper desarrollado. Bueno, hablábamos de los videojuegos, que antes era de poco acceso a la gente y hoy que esos grandes videojuegos que vemos con tantas expresiones y con tantos detalles se pueden hacer con estos programas. Exacto, ¿no? Mira, tengo un ejemplo que lo tenía puesto recién, acá está. Por ejemplo, esta pantalla que les estoy mostrando, por ejemplo, tiene un cuadrante acá a la derecha que, por ejemplo, si yo me alejo y me paro, me está detectando... que te está yendo. Claro, ahí está. Y te detecta los movimientos. Claro, te detecta los movimientos y te mapea en el espacio. Eso es bastante interesante. Antes necesitabas un estudio de grabación bastante interesante o con tecnología de punta para poder hacer eso. Y hoy en día, vos fíjate que lo podés hacer con una computadora. Entonces, vos fíjate cómo esto acerca mucho. Tenés una herramienta de acercamiento para que todo el mundo pueda empezar a hacer lo que voy a decir. Por ejemplo, un videojuego. No vas a hacer un videojuego como el de un estudio profesional, pero podés acercarte bastante con estas herramientas. Entonces, me parece que está bueno que esto esté al alcance de todos. Y como digo, todo esto, la mayoría de todo el ecosistema provee de herramientas que son gratis y de uso masivo. ¿Por qué? Porque todos los modelos, a medida que vos lo vas usando, se vuelven cada vez mejores. ¿Por qué? Porque aprenden de sus errores. Entonces a las empresas les conviene que vos uses de manera repetitiva y que cada vez más gente lo use. Bueno, hablando de herramientas gratis y de acceso público, ChatGPT, tenemos que llevar ahí. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué tanto furor ahora, no? Bien. ChatGPT termina siendo como la congruencia de grandes modelos. Todo esto que yo les mostré acá, tiene que ver con análisis de imágenes. Ahora supongamos, vayámonos para otro lado. Supongamos que vos le das a un modelo de inteligencia artificial todos los libros, todas las páginas de internet de texto digitalizado. Bueno, le damos todo ese montón de datos y ahora le decimos, toma, interpreta o detecta patrones adentro de todo esto que te damos.
la máquina lo hizo, interpretó todos los patrones que había, entonces vos después le haces una pregunta. Te va a responder en función de todos esos datos que adquirió. Ojo con ChatGPT, porque ChatGPT está muy bueno, pero tiene limitaciones. Hasta ahora responde muy bien X cantidad de preguntas con respecto a temas comunes. No le pidas que te resuelva una cuenta, por ejemplo, 2 más 2, porque te lo va a decir de memoria, pero también se puede equivocar. Claro. Las posteriores versiones de ChatGPT sí, ya van a venir con una inteligencia un poco más interesante, que entienda el concepto que realmente, o sea, que eso sí ya se asemeja un poco más a lo que es la cognición humana, digamos. O sea, el sumar o el restar o el escribir un guión, por ejemplo. Pero ahora hasta ahí, Sí. tengámoslo ahí. Bien. Gustavo, ¿qué es OpenAI? OpenAI es como la gran empresa o el gran emblema de empresa que desarrolló estos modelos. Estos modelos son gigantescos, no tienen nada que ver con lo que yo les estoy mostrando. No tienen, la dimensión es gigantesca. Ahora, estos modelos fueron producidos o generados por OpenAI. OpenAI lo que hizo fue, básicamente, indexar toda la información de Internet y cargársela a esos modelos. Tardan semanas en entrenarse. O sea, esto Claro. que yo le digo de darle datos, no es, si le damos un montón de datos. No, tarda semanas en entrenarse y que el modelo vaya asimilando la información que se le da. Y OpenAI es la empresa insignia de todo esto, que es la que está a la vanguardia. Y primero fue una organización sin fines de lucro, hoy en día la compró Microsoft y entonces hoy en día ya se volvió una muy buena empresa que va a sacar un producto, por ejemplo, ChatGPT. Hoy Claro, ChatGPT el ya... 4 ya se Sí. vende. Y en Exactamente. este contexto, ¿quién es Sam Altman? Sam Altman es como la cabeza de todo esto, es el gurú. Es es el CEO de OpenAI y es el que la vio. La vio hace 4 años atrás cuando él dijo, podemos desarrollar modelos globales y gigantescos, pero en su momento no lo podían hacer por lo mismo que pasó en los 80. La tecnología no los acompañaba. Durante todo este tiempo se asociaron con Microsoft y pudieron desarrollar estos modelos gigantescos gracias a que Microsoft pone toda su infraestructura y capacidad para que OpenAI pueda desarrollar estos modelos. Y fíjate los resultados, hoy en día son impresionantes los resultados que ya lograron. Y la cabeza y de donde surge todo esto es de este señor Sam Altman, que realmente es el gurú, es el que la vio primero. ¿Cuál es el horizonte de la inteligencia artificial? ¿Qué ves allá adelante? ¿A dónde puede llegar Yo esto? les puedo comentar un poco lo que vengo escuchando y lo que vengo viendo. Se está aspirando a lo que es una AGI, una inteligencia artificial general. Una inteligencia artificial que tenga lo que hablé un poco al principio, y es que tenga conciencia, que te pueda contestar realmente como una persona. Bueno, ahí ya nos estamos metiendo en un modelo un poco más complicado, porque una persona puede, o sea, realmente inteligente, esa es un poco la definición especial, digamos, o particular que tiene. Entonces, ¿a dónde apuntamos? Se apunta ahí. ¿En cuánto tiempo vamos a llegar? Y calculo que con la velocidad que tenemos, y no falta mucho. Ahí, Gustavo, viste que hablábamos de las películas, Transcendence, Sí. o, bueno, tantísimas otras que podemos decir, Sí. donde da un poquito de miedo eso, ¿no? Ese horizonte, digo. Bueno, pero está teniendo buenos resultados todavía. Así Hay que ser no nos optimistas. preocupemos por ahora. Sí, sí. Bueno, ¿viniste preparadísimo? ¿Alguna demostración más antes de que te vayas? Tengo una más que es, por ejemplo, lo que les voy a mostrar un poco. Por ejemplo, los Tesla suelen usar modelos como estos. Los Tesla son autos de conducción autónoma. La conducción autónoma está muy íntimamente relacionada con esto. Lo que hace un auto, por ejemplo, es detectar esto, detectar objetos. A mí me está detectando y sabe que soy una persona. Pero si yo le pongo un teléfono celular, va a detectar un teléfono celular. Si pasa un auto, va a detectar un auto. Y así sucesivamente con muchos objetos de la vida cotidiana. Esto que yo les muestro, fíjense que ya yo le pongo cualquier cosa que lo va a detectar. Entonces, empiecen a imaginar qué tipo de soluciones se le pueden encontrar y que ya hay. Porque, por ejemplo, el iPhone en su momento te permitía desbloquear la pantalla como algo súper innovador. Y hoy en día con esto, que lo tenés medio gratis, puedes detectar personas, autos, animales, casas, lo que sea. Bueno, esto es algo un poco más interesante. Porque, como te digo, Tesla usa un modelo parecido a esto para detectar objetos. ¿Es interesante? Sí. ¿Por qué? Porque a la máquina le empieza a dar una dimensión del entorno y de qué tipo de objetos tiene alrededor. Claro. Para eso es tan importante esto. En un Tesla, por ejemplo, evita que choques. Claro. Te detecta un Tiene camión, autonomía. te detecta un peatón, te detecta cosas. Por eso es muy interesante esto. A ver, se lo ve así y no es más que una figura.
pero la lógica que hay detrás y por qué se lo puede usar... Y el uso, claro. Sí, Y el uso es interesante. es un poco... Gustavo, realmente nos quedaríamos un buen rato más. Tenemos unas 50 preguntas más. ¿Tenés tiempo? Muy interesante el tema. Bueno. Te agradecemos. Muchas Por favor. gracias. Gracias a ustedes. Gustavo Pellicore, consultor, desarrollador de tecnología y, por supuesto, ingeniero civil, y nos desasnó un poco a todos sobre la inteligencia artificial. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes.